Bienvenidos a nuestro podcast Entre Vinos Café. y clics. Gracias. En el episodio del día de hoy vamos a tocar un tema súper importante, superando obstáculos en la fotografía infantil y familia. Soy Javier Costales y tengo mi invitada súper especial, Cari Aragón. Ella es una fotógrafa con 12 años de experiencia en este mundo. Cuéntanos, Cari, un poco de tu experiencia y cómo podemos ayudar a los fotógrafos. Hola, muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio maravilloso. A mí me encanta el tema de las cámaras, me fascina realmente poder contar toda esta experiencia. Y yo quiero empezar diciendo que el mundo de la fotografía infantil va mucho más allá del manejo propio de los equipos fotográficos. Son muy importantes y que ya los hemos tocado en otros podcasts contigo, pero yo siento y lo sentí desde el primer momento que inicié en esta aventura, es- fue precisamente que el mundo de la fotografía infantil y familiar va mucho más allá. Hay muchas aristas sensibles que hay que tocar. Y una de las razones que hizo que yo cambiara mi perspectiva fue precisamente después de ser mamá y después de mis primeras sesiones fotográficas. Eso fue lo que me llevó de la mano a canalizar y estudiar crianza efectiva, manejo de emociones, conexión, estilos de comportamiento entre padres e hijos. ¿Para qué? Para poder hacer que toda esta información se complementara y se convirtiera como una amalgama perfecta junto a la información importante de la fotografía para poder llegar a tener sesiones altamente efectivas dentro de un método que ya te voy a comentar más adelante. Entonces, ¿tú crees que toda esta formación que has tenido te ha ayudado a complementar? Definitivamente yo puedo decir que el mundo de la fotografía familiar dentro del estudio tuvo un giro de 180 grados después de todas estas especialidades y todas estas técnicas que pude incluir dentro del currículum, que terminó siendo una parte estratégica fundamental dentro del estudio como tal. Cuéntanos, ¿qué te motivó para especializarte en fotografía infantil y familia? Hay una historia muy linda detrás de esto. Yo no pensé que yo me iba a convertir en una fotógrafa. Yo fui fotógrafa amateur. Fui aficionada, me encantaban las cámaras. Tengo recuerdos lindísimos de cámaras pequeñitas que yo tenía en mi adolescencia. Pero nunca me imaginé que yo me iba a dedicar por entero a esto. Realmente la vida me llevó a voltearme hacia la cámara y yo no era una fotógrafa de cámara profesional como esta que tenemos ahora, ¿no? El que era fotógrafo y que ya tenía 30 años de experiencia eras tú. Y, y siempre fue un plus adicional que entraba a la casa. La vida me llevó a esto. Yo la verdad es que no pensé que me iba a dedicar a la fotografía infantil como profesión, como un modo de vida. No, jamás lo pensé, jamás lo planifiqué así. Cuando iniciamos nuestra aventura de matrimonio, yo tenía mi trabajo, yo trabajo como profesional de marketing, manejando imagen, y en ese tiempo estaba enrolada en una empresa. Eh, ¿Qué pasó con el pasar de los tiempos y mis embarazos que fueron tan complicados? Realmente ya no se pudo continuar en esta institución. Y tocó voltearnos a ver qué podíamos hacer nosotros como familia. En ese tiempo tú manejabas tu agencia de publicidad y tu rubro de fotografía que siempre te acompañó y que te daba ese plus a los clientes que eran tan importantes. Pero a partir de eso también había algo interesante porque te salían contratos de eventos. Y cuando empezamos a analizar todo esto, descubrí que todos los que te contrataban eran de temas de familia. Es decir, tenías un contrato de un catálogo de productos, pero de allí si fotografiabas niños o si fotografiabas una modelo, te llamaban para cubrir el bautizo, para cubrir la maternidad, para cubrir la matiné, para cubrir la primera comunión. Y esto se convirtió en una cadena de referidos. Y casi que todos los fines de semana tú tenías esos eventos. Cuando empezamos a analizar dijimos, oye, aquí hay algo particular con tu carisma, ¿no? Que la gente le atrae mucho esto. Pero sí me gustaba el involucrarme en esto, pero no me gustaba mucho el tema de los eventos. Yo quería algo diferente, yo quería una especialidad donde yo pueda tener un poco más de contacto con los protagonistas. Eso sí me llamaba la atención. Entonces recuerdo mucho que tú investigaste en Brasil, en la Asociación de Fotógrafos de Recién Nacidos de Brasil, cómo estaba moviéndose el auge de la fotografía newborn en esa época. Y así fue como nos empatamos y empezamos
a trabajar y a estudiar en esta formación y me enamoré. Definitivamente te puedo decir que yo soy una fiel enamorada de la fotografía de bebés. Y obviamente la fotografía de bebés está casadita con la fotografía de familia, ya vamos a conversar de eso más adelante. Y entendí que eso era lo mío y que a eso era lo que yo me quería dedicar. Empezamos a travesar, ya no solamente con nuestros hijos, sino también con muchos clientes que nos permitieron, Prestar. que nos prestaron sus hijos para nosotros ir avanzando. Y ahí en ese momento yo descubrí que el mundo de la fotografía infantil y familiar es más allá de una cámara profesional. Si bien es cierto, es el mundo de la fotografía y el mundo de la fotografía mantiene sus respetos y sus espacios, pero esto era mucho más grande. Y ninguna formación en la que nosotros estuvimos allá en Brasil nos enseñaba esto. Entonces decía, pero vamos a tener que complementar. Y ahí es donde viene la parte de mi formación para lograr entender cómo se maneja la psicología familiar. ¿Cómo es esto de manejarnos con niños de diferentes edades? ¿Cómo es esto de los infantes? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cómo llegan? ¿Qué pasa con la mamá? ¿Qué pasa con el papá en las diferentes etapas de la vida infantil de sus hijos? ¿Qué pasa con el entorno? Es decir, los abuelos, los tíos, los padrinos. ¿Qué sucede con toda esta gama de información que están teniendo los padres cada vez que quieren tomar una decisión con respecto a una sesión fotográfica de bebés? Y créeme lo que yo siento que no me lo sé todo, pero siento que he logrado conseguir bastante información apropiada, que siempre la tengo allí disponible para que otros fotógrafos puedan pasar con mayor ligereza lo que en algún momento a nosotros se nos hizo un gran tropiezo. Cuéntame algo, ¿cuáles son los obstáculos que tú has tenido o has enfrentado en este largo caminar de la fotografía de familia? Imagínate, Javi, y te lo he dicho y se lo he comentado a muchas personas también, creo que el mayor obstáculo que yo tengo en la fotografía infantil no son los infantes. Aunque suene así gracioso, pero los infantes, cuando tú manejas técnicas apropiadas, cuando tú sabes de manejo y de control de sus emociones, cuando tú sabes conectar con un niño en sus diferentes edades, cuando tú sabes darles la contención apropiada, dependiendo de cada una de las etapas de crecimiento en las que se encuentren, tú puedes salir adelante con una sesión. El mayor obstáculo está en los papás y en los adultos que forman parte de esta contención para estos niños. Ah, yo tengo muchas experiencias, no sé si más adelante vas a preguntar esto, pero yo tengo muchas experiencias en las que los niños no fluían en la sesión, no fluían, se movían, pareciera que era cólico, parecía que era brote de crecimiento, no había mucho flujo de información con los papás porque a veces, por más que uno les dé esa confianza, pues como que se reservan un poquito, ya vamos a hablar también de eso más adelante, el por qué sucede esto, pero de repente tenían que irse a maquillar y yo siempre trato de tener contratos con gabinetes cercanos a mi estudio para poderles dar ese servicio, ¿no? Entonces, bueno, le tocó ir y dijo, te la voy a dejar hasta que me terminen de retocar y así fue. Se fue por exactamente 10 minutos y en 10 minutos logramos hacer la sesión más maravillosa y más conceptual, creo que de los últimos tiempos. De hecho, de esa hay un premio que nosotros tenemos internacionalmente. Impresionante cómo solamente alejarse un poquito de este estado de tensión en el que estaba la mamá, el bebé cayó rendido. Entonces, sí, hay que trabajar un poquito más allá de solamente pensar en las técnicas de los infantes, hay que pensar de manera integral. Y tenemos preguntas del público, preguntas de amigos de la fotografía que han pasado por nuestros cursos. Dime que de alumnos nuestros Sí, sí, también. sí, obvio, de nuestros alumnos presenciales y online. Dice, vamos a ver, ¿cómo mantienes a un niño calmado y cooperativo durante una sesión fotográfica, Karen? Depende de las edades. Esto es muy normal. Déjame contarte una tablita, por ejemplo, ¿no? Yo siempre la tengo aquí citada para explicarla y que no se me vaya a escapar nada, que no me vaya a fallar la memoria. Pero un recién nacido, por ejemplo, desde el primer día de vida hasta los 15 días, se lo conoce así como un newborn,
desde el primer día hasta los 15 días de vida para poder utilizar bien la técnica fotográfica, aunque ya internacionalmente un recién nacido es hasta los 28 días, pero para la técnica fotográfica única y exclusivamente hasta los 15 días. Luego tenemos el bebé en su primera fase. Y su bebé en su primera fase, estamos hablando efectivamente desde los 15, 16 días hasta más o menos los 3 meses. Esa es la primera fase de un bebé. La fase 2 de un bebé viene a partir del cuarto mes, más o menos hasta los 11 meses. Allí tú tienes que ir cambiando absolutamente todo. No es lo mismo fotografiar un bebé de 11 meses que ya está en su fase 2 a fotografiar un bebé de un mes que está dentro de su primera fase de bebé. Luego ya tenemos al niño que corre a partir de los 12 meses, es decir, el añito, donde se empieza su tiempo de exploración, y ahí es donde entran las maravillosas texturas, como las propuestas de pasteles, de Smash. Luego vienen los inquietos 2 años hasta los 4 años. Bueno, toda esa etapa de niñez primera tiene otro tipo de técnicas para poderlos calmar. Y para infantes también de 5 a 9 años, ahí cambia completamente su perspectiva. Ellos ya interactúan más con las personas y se ilusionan más con la fantasía. Ellos ya viven un mundo de fantasía. Entonces ahí ya trabajas otro tipo de formación. Luego vienen los preadolescentes, que son de 10 a 12 años. Luego ya vienen los adolescentes, que son de 13 a 19. Y bueno, y de aquí ya podemos seguir hablando de los adultos, adultos jóvenes, adultos mayores, en fin. Pero cada uno, para contestar un poquito tu pregunta, cada etapa de las que te he mencionado tiene una forma completamente diferente de poder llegar a conectar y poder llegar a contener. Y en la contención está el secreto de poderlos calmar y que una sesión se mantenga de forma exitosa. Y cuando digo calmar, no hablo de someter. Ojo, esto es súper importante. Hay muchas personas que dicen, es porque es que es inquieto, ¿cómo hago para que se quede tranquilo? El niño es niño. El niño no está dado para estar tranquilo, sentado exclusivamente por horas. No, los niños te dan atenciones minuciosas, concretas y por tiempos súper limitados. Y tú tienes que saber cómo lograrlo. Puedo yo captar la atención de un niño de 12 años, al igual que puedo captar la atención de un niño de 5, pero no lo voy a poder hacer ni en los mismos tiempos, ni con los mismos elementos. ¿Cómo usar las temáticas con ellos? ¿En qué basarse? Y las sesiones de niños con torta. ¿Cómo captar su atención? Básicamente va muy de la mano con lo que te acabo de decir, ¿no? Cada niño en su etapa tiene diferentes necesidades y diferentes formas de conectarse. Cuando yo logro hacer conexión con cada uno de ellos dependiendo de sus edades, entonces yo voy a lograr captar esa atención, que es lo que requiero, ¿verdad? Yo necesito, una vez que yo capte esa atención, lograr tener todo el seteo completo de la cámara para que no me vaya a fallar ahora sí mi parte técnica después de que ya he logrado todo lo que yo he logrado con los niños, que es bien difícil. Cuando ya tú tienes manejado esto, ya es mucho más sencillo que tú puedas dar el siguiente paso. Vamos a hablar un poco de manipulación, que tú decías contención, pero manipulación. ¿Qué tan difícil es esto? ¿Cuánto tiempo tengo que prepararme para poder hacer este tipo de sesiones y pues lograr relajar al bebé? Ok, hablando ya de bebés, dependiendo de las fases que hemos estado conversando, un recién nacido es mucho más sencillo de manipular en su fase de newborn. ¿Por qué? Porque tienen su sueño más profundo. Entonces lo que tienes que lograr es tener todos los elementos en orden y todos los elementos en conjuntos utilizados, todas estas técnicas para lograr su sueño profundo. ¿Ya? Una vez que tú ya logres el sueño profundo en el recién nacido, ya vas a poder manipularlo con diferentes poses en los diferentes escenarios. Puede ser a nivel de piso o puede ser en estos puffs, que son estos elementos que tienen el fondo infinito, para que te permitan tener esta superficie suave y a la vez con perspectiva. Eso lo logras a través de todas estas técnicas para que el niño logre tener su sueño profundo. Si ya está en su fase número 1, necesitamos contenciones.
Es decir, necesitamos las famosas envolturas o necesitamos los recipientes donde el bebé pueda entrar literal en a presión, pero no presionado, sino en presión significa que una vez que él pueda mover sus brazos o sus piernas, se encuentre con un límite. Entonces, esa es la forma correcta de poder trabajar con un bebé en esta fase número uno. En la fase número dos, donde ya tenemos un bebé un poco más activo, entonces ahí nosotros tenemos que introducir elementos que capten su atención. Ya empiezan a reconocer sonidos con mayor fuerza, colores, movimientos, y ahí nosotros vamos jugando con todos estos elementos que tenemos dentro del estudio para lograr captar su atención. Es importante también los ángulos. No es lo mismo el ángulo en el que se fotografía un recién nacido que un bebé de una fase uno o un bebé de una fase 2. Hablando puntualmente de estas fases de bebés, cuando hablamos de manipulación, tenemos que pensar que nos estamos concentrando en estas fases. Cari, siempre nos preguntan por qué están envueltos, por qué no tienen las manos libres. Esta es una técnica que ayuda mucho a tranquilizar a los bebés. Es una técnica de contención para recién nacidos o bebés de la fase uno. Pero no gusta mucho. Hay muchas personas que no les gusta verlos a los bebés envueltos. A mí en lo personal me encanta, se ven divinos. Me gusta mucho, o mejor dicho, me gusta mucho más cuando se logran ver sus manitas, por ejemplo, cuando yo logro sacar las manitas por la envoltura o son envolturas no completas, sino parciales, donde yo puedo ver sus piecitos también. Siento que hay más armonía en eso, sin embargo, también las envolturas que son completas son maravillosas. Ahora, ¿por qué puede ser que les cause un poquito de impresión a las personas? Primero porque no están viendo sus extremidades, ¿no? Entonces les puede llamar y les puede chocar la atención. Y obviamente, pues si no hay una correcta iluminación, ahí viene la parte tuya, si no hay una correcta iluminación, si no hay un correcto encuadre, si el bebé no está bien posicionado, obviamente que esa fotografía, por más linda que esté la envoltura, no se la va a ver bien, no se va a apreciar lo que se necesita apreciar, la calidez de lo que siempre hemos hablado, en el que te llame un recuerdo, el que te inspire, no, porque ahí viene la otra parte que también es importante. Pero para lograr tener a ese bebé óptimo, yo necesito muchas veces recorrer las envolturas. Y las envolturas no son otras cosas que los límites. Los bebés estuvieron 9 meses dentro de la pancita de mamá y estuvieron todo el tiempo con sus límites. Entonces ellos se movían y tocaban y esta era la forma como ellos sentían seguridad. Entonces vienen a un mundo incierto, a duras penas han pasado 10 días fuera de eso. ¿Qué ser humano? Y yo les pongo siempre este ejemplo, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué pasa? Si yo en este momento te cierro los ojos, te subo a un lugar con los ojos vendados y te pongo en un lugar completamente diferente al que tú estás aquí. De hecho, te mando a la luna, donde no vas a tener el límite en el que estás acostumbrado, sino que todo flota. Y te dejo solo. Te dejo solo, te dejo sola. Y te digo, espérate un ratito, cálmate, ya vengo. ¿Cómo? Por más adulto que tú seas, vas a caer en desesperación, te vas a angustiar, no es lo normal, no hay comprensión. Es exactamente lo mismo que les pasa a los bebés. Los bebés se asustan, se aterran. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estoy? Y lo único que los calma es el olor de mamá, la voz de mamá, muchas veces la voz de papá, y necesitan tener la contención de lo que tuvieron en el vientre. Entonces, las envolturas son precisamente eso, la oportunidad de que los bebés estén más relajados, más calmados, más en confort y al escuchar los ruidos blandos, por ejemplo, que nosotros los colocamos, la voz de mamá, la conversación de mamá con otra persona, las risas con papá y mamá, esas cosas hacen que los bebés se vayan relajando. Entonces las envolturas son importantísimas y no son envolturas que los perjudican porque están en una postura fetal que es tal cual la que tuvieron durante 9 meses. Me preguntan,
¿Cuánto es el tiempo idóneo para hacer una sesión de fotos? ¿Cuánto es el tiempo de duración ideal sin perjudicar al bebé? ¿Existe algo de eso? Cuéntame. Bueno, no hay perjuicio en el tiempo de una sesión fotográfica. Una sesión fotográfica, tú puedes pasar fotografiando a un bebé 7 horas si es que tú quieres, no pasa nada. Mientras tengas el respeto de los tiempos que ellos requieren. ¿Cuáles son esos respetos? Se despertaron y necesitan comer. Y luego el proceso para volverlos a hacer dormir. El cambio de pañal. El revisar que no esté sudado en extremo, porque acuérdate que este tipo de sesiones nosotros las tenemos que hacer sin corrientes de aire fuerte, lo que significa que no tiene que haber un aire acondicionado a todo su esplendor, es decir, en los lugares cálidos donde nosotros vivimos, que por lo general los aires acondicionados están en 16, no podemos, porque al tener que moverlo al bebé o cambiarlo de ropita o mover su envoltura, van a sentir frío. Pero al tenerlos envueltos en superficies súper cómodas, con mantitas y todo, generan calor. Entonces ellos pueden sentir también calor, pueden sudar, se les puede subir por ahí una hormiguita y les puede picar, en fin, muchas cosas que pueden hacer que los bebés estén incómodos. Entonces los bebés no solamente te van a llorar por hambre, también te lloran por incomodidad, porque algo les picó, porque quieren oler a mamá, porque quieren lactar un poquito. Entonces, respetando eso, tú puedes seguir una sesión fotográfica por muchas horas. Ahora hay que considerar también que tienes una mamá, hablemos también de eso, que es importante, tienes una mamá que recién está a luz, que está trasladándose en tan corto tiempo a un estudio fotográfico, o está en su casa, porque nosotros también damos ese servicio, pero está en su casa, igual está dolorida, igual está cansada, eh, igual que necesita también necesita zafarse de esto y ya, o sea, quiere la experiencia, quiere la aventura, qué bonito, pero también quiere descansar. Entonces, una sesión yo calculo que entre estos stops que se tiene que hacer debería durar 1 hora y media, un máximo de 2 horas, sería perfecto. Y obviamente con todas las fotografías que se puedan sacar, pues tendríamos unos buenos elementos para poder manejar. Pero es algo que se tiene que conversar mucho porque hay mamás que sí están apremiadas porque ya todo esto se termine, pero después se arrepienten porque dicen, ay, no, pero hubiésemos hecho lo de acá, pero hubiésemos hecho lo de acá. Sí, por el tiempo ya no nos daba, porque para hacer lo de acá o lo de allá necesitábamos por lo menos 1 hora más. Entonces, bueno, es importantísimo siempre organizarse bien, explicarles bien el paquete que están adquiriendo, o también eso es importantísimo, y vamos a hablar de eso, porque en eso también está un poco la forma de que ellos puedan entender e interpretar a dónde vamos a llegar y los tiempos que vamos a requerir. Hablemos de eso. ¿Cómo armas tus paquetes fotográficos? ¿Qué entregas? ¿O qué aconsejarías a los fotógrafos que están iniciando que entregar? Mira, ¿qué les aconsejaría yo a los fotógrafos? Que siempre se armen un kit de 3 propuestas, la básica, la intermedia y la top. Siempre. ¿Por qué? El cliente que te está contactando no siempre tiene las mismas posibilidades económicas, pero te busca porque le gustó tu estilo o porque hizo conexión contigo de alguna manera. Y eso es básico en fotografía infantil y familiar, es básico. Tú necesitas tener ese match con el fotógrafo o con la fotógrafa que va a manipular a tu bebé. O sea, yo como mamá no me atrevería a llevar a mis hijos a un lugar donde yo no me sienta segura. Entonces, bueno, eso es importante. Pero mi situación económica no necesariamente tiene que ser como para un producto premium, pero sí puede ser para un producto intermedio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me guío por estas 3 opciones e inclusive una más, que siempre tiene que ser como mi as bajo la manga. Eso es importantísimo. Una vez que tú tienes eso, tú puedes lograr que cualquier persona que te contacte se termine convirtiendo en tu cliente, porque alternativas siempre las vas a tener. Lo que tienes que lograr es una buena comunicación y que esos paquetes estén lo suficientemente bien explicados. Ahora, si no tienes todavía, si estás en iniciación y todavía no logras tener los contactos con los proveedores, que es lo que nutre un paquete fotográfico al final, es lo que le llama la atención a muchas familias también, eh, no hay problema. Puedes manejarte simple y llanamente con un formato de entrega digital. Y lo importante es que tengas un bonito catálogo que pueda referir lo profesional que tú eres.
Hablemos un poco del ambiente que debe tener, la temperatura. Cuéntame un poco de eso. La temperatura ideal para fotografiar a un bebé es no menos de unos 20 grados centígrados el ambiente. Si podemos tener entre 24, aunque nosotros tengamos calor, ellos van a estar bien. Ahora también depende del lugar donde tú estás viviendo y también el espacio, porque por ejemplo nosotros vivimos en un lugar cálido, pero nuestro estudio fotográfico no tiene ventanas, es decir, no tiene ingreso de luz natural, por ende es un lugar muy frío. Entonces, tenerlo en 20 es frío. Y nos ha tocado muchas veces tener un calefactor pequeño que lo tenemos que colocar cerca de las estructuras donde posicionamos al bebé. Entonces, eso es importante. Ahora, si tú vives en la sierra, habrán hay horas pico de calor fuerte, donde sí o sí tienes que prender el aire acondicionado. Pero igual, cuando baja esa ola de calor, por lo general llueve y la temperatura baja. ¿Qué tienes que hacer? Tener un calefón a la mano o buscar y apagar el aire acondicionado si es que lo tuvieses. O sea, todo es relativo al lugar donde tú estás. Si tú haces mucho destination, te recomiendo tener un termómetro o bajarte los aplicativos de termómetros en el celular también, para que te vaya midiendo el espacio donde tú estás y te vayas calculando qué podrías tener para que sea lo más óptimo. Pero mientras más confortable sea para el bebé, es lo ideal. Nosotros pasamos a segundo plano. Y aquí te cuento una experiencia. Yo recuerdo mucho que me contactó una gran amiga mía y me dijo, Cari, qué pena que no estuviste aquí porque era en otra ciudad. Qué pena que no estuviste aquí para la sesión de mi bebé. Me hubiese encantado hacerlo contigo, bro. Te escucho, entiendo el recorrido que tú has tenido, todo el bagaje de información. Me hubiese sentido tan tranquila de hacerlo contigo. Lo hice con otra profesional y la verdad nos demoramos una hora y solamente hay dos fotos buenas. Pero yo creo que el problema no es que la fotógrafa era mala, ni que tenía malos elementos, sino que la fotógrafa no sabía manejar bien el ambiente. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué sacaste esa conclusión? Me dice, mira, te voy a mandar las fotos de mi hija. La niña estaba morada. La niña estaba moradita, moradita, y eso es una de las cosas que tú tienes que tener mucho cuidado. El color en la piel de los bebés, el color de las uñas de los bebés, el color de los ojos de los bebés, los exámenes previos que tú le haces al bebé para ver cómo está su motricidad, cómo está su reacción, cómo está reaccionando a los estímulos, todo eso es importantísimo. No te puedes saltar eso bajo ningún concepto. Entonces, el bebé estaba frío y yo entendí después por qué. Le dije, tienes toda la razón, ¿sabes qué es lo que pasó? La niña tenía frío. Me dice, sí, yo me di cuenta, yo fui a cubrirla porque de verdad que yo sentí que la niña se estaba congelando. Le digo, bueno, esos cambios bruscos de temperatura también son malos. O sea, le pones, le sacas, le pones, le sacas. Le digo, fíjate cómo estaba vestida la fotógrafa. La fotógrafa estaba hasta con bufanda, pantalón, botas. Y la niña estaba desnuda. Entonces, hay que entender un poco eso, ¿verdad? Tienes que saber que estás trabajando con un ser humano pequeño, pero sigue siendo ser humano. Y para cerrar esta increíble historia que nos has contado de tu experiencia en el manejo de bebés y familia, cuéntanos algo que te haya causado risa o que te haya sacado lágrimas Ay, no, o te haya puesto señora. bravo. Ay, no, mira, emociones a flor de piel, de todo. He tenido momentos en los que he llorado, he tenido momentos en los que he reído, he tenido momentos en los que simple y llanamente he suspirado. El mundo de la fotografía infantil es glorioso, de verdad. Pero sí, tiene sus temas bastante complejitos porque aquí estamos trabajando con emociones. Hay mucha emoción, no solamente por el nacimiento del bebé, hay emoción de los padres, de los abuelos, de los tíos, de nosotros mismos, porque no Ujú. dejamos de ser seres humanos. Todo el mundo tiene sus luchas y la gente que viene tiene sus propias luchas. Entonces,
encontrarse con esa vulnerabilidad realmente ha sido impactante y transformador en mi vida. Eh, yo creo que definitivamente una de las experiencias más lindas que yo he tenido es que me hayan llevado niños que para la sociedad visiblemente no son atractivos. Te lo voy a poner así, porque suena absurdo que las sociedades a estas alturas todavía tengamos ese reparo, pero existe. Sin embargo, amo y adoro a las familias que apuestan por la inocencia per se. Entonces, he tenido casos de niños con malformaciones, he tenido niños que han nacido sin alguna extremidad o que han venido al mundo con algún problema que lo están superando con de operaciones y demás. Esos niños para mí son guerreros. Esos niños para mí, esos niños y sus familias, son los que más emociones me han traído y los que más aprendizaje también me han dejado. Ojo, porque fotografiarlos a ellos es tener ese sentido de amor hacia la profesión para poder sacar la esencia magnífica que ellos tienen y dejar a un lado este morbo absurdo de la sociedad de querer ver en lo físico lo perfecto, cuando realmente eso no es así. Ya creo que con el pasar de los años nos hemos dado cuenta que la parte física es completamente irrelevante. Tienes que cuidarte, sí, pero si tu cuerpo no está completo como normal, no quiere decir que tú no vayas a triunfar en la vida. No quiere decir que tú no seas hermoso. ¿Sí me explico? Entonces, poder retratar eso en el campo de la fotografía, en el campo de la fotografía infantil, ha sido creo que lo mejor que me ha pasado en la vida. Para cerrar, dame un consejo para los fotógrafos. Mira, un consejo para los fotógrafos es que analicen muy bien si la fotografía infantil y familiar es lo de ellos. ¿Cómo? Practicando. Es la única forma. Ahora, no todo el mundo está listo para algo así, porque necesitas tener un dominio perfecto de tu equipo para no equivocarte, pero también tienes que conocer de todas estas otras habilidades. Esto no está divorciado, todo esto está casado y realmente es un pacto. Si tú te quieres convertir en un fotógrafo de familia y ser reconocido en tu profesión, tú tienes que aprender de control de emociones, de manejo de contenciones, en fin. Y te tengo una noticia maravillosa. Si tú realmente quieres hacer eso, los fotógrafos que quieren dedicarse a eso, hemos creado una clase que se va a llamar Superando los obstáculos en la fotografía infantil y familiar. Va a ser una masterclass maravillosa donde lo vamos a dar todo con técnicas. No vamos a hablar de temas técnicos de equipos, sino que vamos a hablar de todo lo que hemos conversado y que vamos a seguir conversando en estos demás episodios de podcast. Vamos a hablar acerca de las edades de los bebés, de las formas como tienes que contenerlos por edades, de los elementos que tienes que utilizar, cómo poder hacer esa amalgama perfecta con las familias, de los tiempos de sesiones. Vamos a hablar de todo lo que necesita un fotógrafo para poder cerrar esta cadena que implica técnicas de fotografía con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Déjenme aquí la palabra masterclass y les voy a dejar toda la información para que ustedes nos puedan acompañar en esta siguiente etapa de formación. Gracias, ha sido espectacular este tiempo, por toda esa información, por toda esa experiencia que nos has pasado. Esperamos que nos sirva de mucho todo este tiempo que hemos estado conversando con ustedes y nos esperamos en el próximo Entre Vinos Café. y clics. Bienvenidos